Bien, muy buenas tardes, profesora. Nuestro grupo, en este caso, va a exponer la tarea académica número 1, que pertenece a la semana número 5, un análisis de la ley 31288, que explora la sentencia de dicha ley. El Tribunal Constitucional, que regula la potestad sancionadora de la Contraloría, examinará las principales conclusiones del Tribunal Constitucional, las consecuencias de la sentencia y se analizarán las diferentes perspectivas jurídicas sobre el caso. Para ello, tenemos que primero a empezar a conocer qué es la Contraloría, ¿no? Es la entidad que tiene la potestad sancionadora de la responsabilidad administrativa funcional y separar temporalmente de la administración pública a los servidores y funcionarios que cometan infracciones administrativas en el ejercicio de sus funciones, incumpliendo sus deberes y ocasionando perjuicios del Estado. Anteriormente, la Contraloría era la única entidad que podía determinar esas sanciones. Sin embargo, después de que se declarara a través de una sentencia inconstitucional, se determinó que el Poder Judicial y el Congreso también podrían determinar esas infracciones, ¿no? Según la Ley 31288, la Contraloría, a través del procedimiento administrativo sancionador, que fue reglamentado a través de la resolución de la Contraloría número 166-2021, es que podía determinar las sanciones como grave, muy grave. En grave se sancionaba con la inhabilitación para ejercer la función pública por un periodo mínimo de 60 días y máximo de un año. En la sanción muy grave se sancionaba con la inhabilitación para el ejercicio de la función pública con un periodo mínimo de un año y máximo hasta 5 años. Existían 27 conductas infractoras vigentes de esta posible sanción tipificadas en la Ley 31288-8. En la declaración de inconstitucionalidad, el año pasado, de la Ley 31288, marca un hito en el control de las atribuciones de la Contraloría General de la República. Esta norma, que permitía a la Contraloría imponer 32 tipos de sanciones de faltas administrativas, fue cuestionada por considerar que amplía de manera excesiva y poco precisa las competencias de un órgano administrativo, en perjuicio del debido proceso y la separación de poderes. La sentencia parcial de inconstitucionalidad emitida por el Tribunal Constitucional en el año 2024 subraya la necesidad de que las normas que regulan las funciones sancionadoras cumplan con límites establecidos en la Constitución, garantizando además el derecho de la defensa de los implicados y preservando la correcta distribución de competencias entre los distintos poderes del Estado. El presidente tribunal de responsabilidades administrativas de la Contraloría, Jaime de la Puente, consideró que conceder la demanda de inconstitucionalidad por completo contra la Ley 31288 generaría impunidad, pues recortaría la capacidad sancionadora de este órgano autónomo. Mencionó que también, que de aprobarse todos los procesos, informes y sanciones vigentes pasarían automáticamente al archivo. La preocupación es que esta amenaza es que la demanda de inconstitucionalidad va a generar impunidad, porque de existir una situación desfavorable en este proceso de inconstitucionalidad, lo que va a ocurrir es que se va a mellar, se va a reducir, se va a limitar las acciones contra la corrupción y eso va a generar impunidad. De la Puente explicó también de la demanda que hay una amenaza en la tramitación, ya que consiste que la potestad que tiene la Contraloría, una vez determinadas las responsabilidades de los funcionarios públicos, ya que al imponerles una sanción administrativa que los inhabilita del cargo, ya que en el año 19 ya se había recortado la capacidad sancionadora. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. En equilibrio de potestad sancionadora y derechos fundamentales. La sentencia destaca la necesidad de que la Contraloría, al ejercer su potestad sancionadora, respete los derechos fundamentales y las garantías procesales de los funcionarios públicos. Se reconoce que la lucha contra la corrupción debe ser compatible con los principios constitucionales. Revisión y adecuación legislativa. La declaración parcial de inconstitucionalidad exige que el Congreso revise y ajuste la Ley 31288, aclarando y limitando las facultades que podrían vulnerar el debido proceso o generar incertidumbre jurídica. En la demanda cuestionada que la Ley 31288, que permitiera que la Contraloría sancionara en casos que excedieran sus competencias constitucionales
administrativas sin las debidas garantías procesales. El Tribunal Constitucional determinó que de conferir a la Contraloría sancionar hasta 32 tipos de faltas administrativas implicaba una expansión excesiva a sus atribuciones. Se sostuvo que la CGR debía limitar la función sancionadora a aquellas áreas en las que su intervención es expresamente autorizada por la Constitución. Por lo tanto, el año pasado declaró parcialmente inconstitucional la, la potestad sancionadora en la Contraloría General de la República. Siguiente diapositiva. Las consecuencias de la sentencia, pues la limitación de la competencia de la Contraloría General de la República, ya que va a restringir nuevamente sus funciones sancionadoras en el tema administrativo, en los ámbitos específicos de supervisión del presupuesto y de la deuda pública, quedando fuera de su competencia otros casos de faltas administrativas. La reforma del marco normativo, la decisión genera la necesidad de revisar y ajustar la normativa vigente de manera que se respeten también los límites constitucionales y se asegure el cumplimiento de las garantías procesales. Siguiente diapositiva. Desde la perspectiva del positivismo excluyente de Kelsen, la separación entre el derecho y la moral. Kelsen sostiene que el derecho y la moral son sistemas normativos diferentes. La decisión del Tribunal Constitucional se basaría en la interpretación objetiva de la ley sin considerar los juicios morales o políticos. En objetivo y neutralidad, el positivismo excluyente de Kelsen enfatiza la importancia de la objetividad y la neutralidad en la aplicación del derecho. En este caso, el Tribunal Constitucional aplicaría la ley de manera objetiva y neutral sin considerar los intereses personales o políticos. Bien, a continuación voy a dar pase a mi compañero Alan para que continúe con la exposición. Muchas gracias, Yajaira. Buenas tardes, profesora. Ahora veamos la perspectiva del positivismo incluyente o metodológico de Hart. El positivismo incluyente o metodológico de Hart es una teoría jurídica que sostiene que el derecho es un sistema de normas que se basan en la práctica social y en la aceptación de normas por parte de los miembros de la sociedad. En este sentido, el aporte jurídico del positivismo incluyente de Hart, en el caso que estamos viendo esta tarde, sería el siguiente: la importancia de la práctica social. Hart sostenía que el derecho se basa en la práctica social y en la aceptación de las normas por parte de los miembros de la sociedad. En este caso, la decisión del Tribunal Constitucional de declarar parcialmente fundada la demanda contra la Ley 31288 se basaría en la interpretación de la ley en el contexto de la práctica social y la aceptación de las normas por parte de los miembros de la sociedad. Ahora, según el concepto de reglas de conocimiento, Hart introduce este concepto para describir las normas que establecen cómo se reconocen y cómo se aplican las normas jurídicas. En este caso, la decisión del Tribunal Constitucional se basaría en la aplicación de las reglas de reconocimiento que establecen cómo se reconocen y se aplican las normas jurídicas en el contexto de la responsabilidad administrativa funcional y en las medidas relacionadas con la Contraloría General de la República. En cuanto a la importancia de la coherencia y la consistencia, Hart sostiene que el derecho debe ser coherente y consistente en su aplicación. En este caso, la decisión del Tribunal Constitucional se basaría en la interpretación de la ley de una manera coherente y consistente con las normas y principios establecidos en la Constitución Política de nuestro Perú y las leyes. Y finalmente, reconocimiento de la complejidad del derecho. Hart reconoce que el derecho es un sistema complejo que involucra la interacción de diferentes normas y principios. En este caso en particular, la declaración del TC se basaría en la consideración de la complejidad del derecho y la interacción de las diferentes normas y principios en el contexto de la responsabilidad administrativa funcional y las medidas relacionadas con la Contraloría General de la República. Todo esto permitiría una interpretación más matizada, contextualizada de la ley en el contexto de la responsabilidad administrativa funcional y las medidas relacionadas con la Contraloría General de la República. Si lo analizamos desde la perspectiva del positivismo crítico de Ferrajoli, este positivismo crítico de Ferrajoli es una teoría jurídica que sostiene que el derecho es un sistema de normas que se basan en la voluntad del legislador, pero también debe ser evaluado críticamente en función de su justicia y legitimidad.
En este sentido, el aporte jurídico del positivismo crítico de Ferrajoli, en este caso en particular, sería de la siguiente manera. Una evaluación crítica de la ley. Ferrajoli sostiene que el derecho debe ser evaluado críticamente en función de su justicia y legitimidad. En este caso, la decisión del Tribunal Constitucional de declarar parcialmente fundada la demanda contra la Ley 31288 se basaría en una evaluación crítica de la ley en función de su justicia y legitimidad. Sobre la importancia de la garantía de los derechos fundamentales, Ferrajoli sostiene que el derecho debe garantizar estos derechos fundamentales de todos los ciudadanos. En este caso, la declaración del Tribunal Constitucional se basaría en la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en particular en el contexto de la responsabilidad administrativa funcional y las medidas relacionadas con la Contraloría General de la República. También Ferrajoli habla de reconocimiento de la complejidad del derecho, porque reconoce que el derecho es un sistema complejo que involucra la interacción de diferentes normas y principios. En este caso, la decisión del Tribunal Constitucional se basaría en la consideración de la complejidad del derecho y la interacción de diferentes normas y principios en el contexto de la responsabilidad administrativa funcional y las medidas relacionadas con la Contraloría General de la República. Finalmente, la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas para Ferrajoli, el que sostiene que el derecho debe garantizarla, tanto la transparencia como la rendición de cuentas en la toma de decisiones públicas. En este caso, la decisión del Tribunal Constitucional se basaría en la garantía de la transparencia y la rendición de cuentas de la toma de decisiones públicas en el contexto de la responsabilidad administrativa funcional y las medidas relacionadas con la Contraloría General de la República. Todo esto permitiría una interpretación más crítica y reflexiva de la ley en el contexto de la responsabilidad de la Contraloría General de la República. Si vemos la perspectiva del realismo jurídico de Ross, tendríamos que hablar sobre la importancia de la realidad social y política. Ross sostiene que el derecho no puede ser entendido de manera aislada, sino que debe ser considerado en el contexto de la realidad social y política. La decisión del Tribunal Constitucional se basaría entonces en la consideración de la realidad social y política en la que se aplican las normas de responsabilidad administrativa y funcional y las medidas relacionadas con la Contraloría General de la República. Si se hace una crítica al formalismo jurídico, Ross critica el formalismo jurídico que se centra en la aplicación mecánica de las normas sin considerar el contexto social y político. Por lo tanto, la decisión del TC se basaría en una interpretación más flexible y contextualizada de las normas, teniendo en cuenta la realidad social y la política en la que se aplica. Veamos cuáles serían las recomendaciones del grupo para fortalecer la lucha contra la corrupción desde la Contraloría General de la República. Para un fortalecimiento institucional, se debe garantizar la autonomía e independencia de la Contraloría General de la República. ¿Para qué? Para que se pueda actuar sin influencias políticas o económicas. Se deben proporcionar de esta manera recursos financieros, tecnológicos y humanos que sean suficientes para que la Contraloría pueda cumplir con sus funciones de manera efectiva, fomentando la capacitación y profesionalización del personal para que puedan abordar los desafíos de la corrupción de una manera efectiva. También, para mejorar la función sancionadora, se debe otorgar a la Contraloría facilidades sancionadoras más amplias, como la posibilidad de imponer sanciones económicas o de inhabilitación para ocupar cargos públicos, estableciendo procedimientos más eficientes y transparentes para la investigación y la sanción de los actos de corrupción, fomentando, por ejemplo, la colaboración entre la Contraloría y otras instituciones como la Fiscalía, la Policía, el Poder Judicial, y de esta manera poder abordar los casos de corrupción de una manera integral. Para prevenir la corrupción se debe garantizar la transparencia y el acceso a la información pública para que cualquier ciudadano pueda monitorear las acciones del gobierno y denunciar posibles actos de corrupción, estableciendo regulaciones claras y estrictas para la función pública, incluyendo la prohibición de conflicto de intereses y la obligación de declarar patrimonios, fomentando la educación y la conciencia ciudadana sobre la importancia de la transparencia y la integridad en la gestión pública. Finalmente, se debe utilizar tecnologías de vanguardia, como la inteligencia artificial y el análisis de datos para detectar y prevenir la corrupción, realizando análisis de datos, identificando patrones y tendencias que puedan indicar la existencia de corrupción
estableciendo de esta manera plataformas para denunciar y que estas denuncias sean seguras y confiables para que los ciudadanos puedan puedan reportar posibles actos de corrupción. Eso sería toda nuestra participación. Muchas gracias.